somos hermanos en Cristo. Entonces ya con eso tenemos un vínculo muy especial. Pues con todo gozo a los que están acá y a los que están por llegar, los que están en sus casas, vamos a cantar amor fraternal. Gocémonos y alegrémonos, al Cordero sea la gloria, al Rey de Reyes sentado, su nombre el Verbo de Dios. Cristo el Señor, el Cordero de Dios, y Él llama a tu puerta. Bendito Jesús.
bendito amor de mi Señor, bendito amor de mi Señor. Vamos a comenzar en oración. Señor, te damos gracias por estar acá. Estamos en tu casa, Señor, con el deseo de recibir de ti la santidad, la pureza para nuestro corazón. Así que recibe por favor estas oraciones, la alabanza y en especial la predicación de tu palabra, para que tomes a nuestro pastor, le uses, porque no es costumbre, Señor, no es monotonía, no hace parte de un punto más, es porque entendemos que no podemos hacer nada sin ti, que todo es para tu gloria, que necesitamos tu poder, tu gracia para todo esto, Señor. Así que danos la mejor disposición, bendice a los hermanos que están allá en sus casas y los que están por llegar, Señor. Bendice este tiempo, acompáñanos, llénanos de tu gracia y de tu victoria, Señor. Te bendecimos y te damos muchas gracias a través de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar cantando Enamórame. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme. Me
tomar asiento. Qué bueno que estamos acá. Sean todos bienvenidos. Acabamos de pasar una semana de mucha bendición para toda la iglesia. Y bueno, nosotros aquí hoy continuamos con el estudio del libro de Gálatas, un libro que como iglesia estamos estudiando. Recordemos que este libro nos enseña la importancia de elegir la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es el principio que tiene un poquito de retorno, es el principio que opera en el Nuevo Testamento. Principio que enseña que los hombres somos salvos por medio de la gracia de Dios, y asimismo los creyentes somos santos por la misma gracia de Dios, no tanto por lo que hagamos. Hemos visto que una vida de victoria se apoya en las promesas de Dios, y las promesas de Dios son para los creyentes. Las promesas de Dios no son para los que no son creyentes, así de sencillo. Dios se relaciona con los hombres por medio de sus promesas, y si el hombre no quiere relacionarse por medio de ellas, pues no se está relacionando, por más de que piense que lo está haciendo. Luego vimos que como creyentes vamos a poder seguir madurando, creciendo en esa misma gracia, cuando reconocemos el propósito de la ley, cómo la ley fue agregada por causa de la desobediencia del ser humano. Vimos y que también vamos a seguir madurando cuando reconozcamos la finalidad de la ley, que es ver, entender y comprender la necesidad de recibir la promesa de Dios. Y también cuando entendamos que la ley nos muestra la necesidad de ir a Cristo para ser justificados, y también nos muestra la necesidad de vivir esa vida nueva en Cristo o bajo la misma gracia de Dios. Luego vimos nuestra posición en Cristo, que es muy importante, que vimos cómo somos los hijos de Dios. No todos los seres humanos sobre esta tierra son hijos de Dios, así nos hayan enseñado eso. Todos los seres humanos somos creación de Dios. Pero los hijos son aquellos que se han arrepentido para con Dios y han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Vimos que estamos revestidos de Cristo Jesús, porque ahora somos el cuerpo de Cristo. La iglesia no es este edificio, la iglesia es el conjunto de los creyentes. Esa le podemos llamar la casa de Dios. Ahora, también vimos que somos herederos de esa promesa. Y todo eso, por eso los creyentes somos los llamados a cumplir esto. La gran comisión. Esta misión no le interesa nada a la gente del mundo, a los incrédulos. Pero a nosotros, los creyentes, la iglesia del Señor, los hijos de Dios, sí. Eso es el todo. Eso es el por qué existimos, vivimos y estamos en esta tierra y estamos aquí hoy, este día. Vamos a entrar al capítulo 4, ¿recuerdan? Y vimos cómo hablamos de misiones un poquito, vimos que las misiones son el corazón de Dios, es decir, desde el principio lo mostró el Señor, cómo ha querido relacionarse con el hombre y cómo su Hijo Jesucristo vino y a relacionarse con nosotros. Vimos que el mejor misionero, por eso, que jamás haya existido, y ese misionero es Jesucristo. Hablamos un poquito de la fuente de la vida, cómo Pablo nos da a entender que el mejor misionero de Dios de todos los tiempos es Cristo. Y por eso Jesucristo es el heredero y nosotros somos los esclavos. Él vino a darnos libertad. Ok, nosotros vamos a comenzar un tema donde estamos viendo y vamos a ver y terminar de ver que Cristo vino en el tiempo que Dios su Padre determinó. Y también vamos a ver cómo Cristo se hizo uno de nosotros para poder redimirnos a nosotros los hombres del pecado. Por eso Él participó de carne y sangre. Y esto es una aplicación muy grande porque nosotros, en lugar, como creyentes, de estarnos metiendo dentro de reglas estrictas, normas,
preceptos de hombres, que lo que es el legalismo, una esclavitud espiritual, en lugar de nosotros estar criticando, juzgando, señalando los pecados de los demás hombres y aún los hermanos, debemos entender que es tiempo por el Señor para que vayamos a este mundo siendo luz, llevando las buenas nuevas, y así también podamos redimir y liberar a otras personas, así como nosotros lo hemos sido en Cristo Jesús. Este mensaje que ya habíamos comenzado a estudiar y que vamos a seguir esta mañana, el título, recuerden que es Cristo el mejor misionero, fue obediente al mandato de su Padre. Y esto está en nuestras Biblias, en la palabra de Dios, en Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Señor Jehová, Dios Padre Todopoderoso, Padre Eterno, Padre de justicia, misericordia y verdad, te damos toda la gloria y la honra esta mañana aquí en tu casa. Pedimos, Señor, que nos permitas escuchar tu voz, que sea la exposición de tu palabra y la obra maravillosa del Espíritu Santo la que haga el trabajo, Señor, y que este tiesto de barro simplemente sea un conducto, un recipiente usado por ti para tu gloria y honra. Te lo pedimos a través de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, un resumen rápido. El misionero, lo primero que hemos visto, recuerden, fue que el misionero viene en el cumplimiento del tiempo. Hemos visto el versículo 4 y dijimos cómo Cristo, el apóstol de Dios, Cristo, el mejor misionero de Dios, por tanto, Cristo es el modelo a seguir, que nosotros creyentes debemos seguir para poder ser verdaderos misioneros. Y para comenzar esto, lo primero que vimos fue que Dios determina el cumplimiento del tiempo. El versículo 4, la primera parte dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿sí? Comenzamos a hablar un poquito de la historia de la humanidad. Dijimos cómo la consecuencia del pecado, ese pecado que cometió Adán y Eva en el paraíso, fue la caída de la raza humana. Somos una raza caída. No es sino mirar afuera en la calle, no es sino ver su vida, no es sino ver la vida de los demás, no es sino ver qué somos los gobiernos, los países de este mundo. Y esa caída también vino acompañada de la institución del hombre, de la gloria de Dios. Pasamos de ser hijos de Dios a ser hijos del diablo. Pasamos de estar bendecidos a estar malditos. Y pasamos de tener vida eterna a estar muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y por eso Dios, a través de los tiempos, siempre ha querido restaurar su imagen, arreglar este asunto. ¿Cómo? Restaurando su imagen, lo que se perdió en nosotros, la imagen de Él en el ser humano, para perdonar nuestros pecados, para darnos herencia entre los santificados. Porque Dios quiere que los hombres volvamos a entrar en amistad con Él, volvamos a ser sus hijos. Y Él quiere es bendecirnos, no maldecirnos. A Él no le agrada a exterminar la raza humana, a Él no le agrada acabar con los hombres, no maldecirlos, castigarlos. Él le agrada es bendecir. Pero si Él tiene que hacerlo, lo hace. Y Él quiere darnos la vida eterna. Y por eso Él trató de hacerlo muchas veces por medio de su pueblo, la nación de Israel, por medio de Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Aram, Salmón, Boz, Obed, Isaí, David, Salomón. Pero los hombres siempre le fallan, le hemos fallado a Dios. Por eso, llegado el tiempo, Dios envió a su Hijo para restaurar en nosotros los hombres lo que se ha perdido, su imagen. Y por eso el Señor Jesucristo dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el Evangelio, dijo el Señor, dice el Señor. Dios envió a su Hijo, ¿para qué? Para que por medio de Él nosotros recibamos la sabiduría, la inteligencia, abundantemente, para poder conocer y entender el misterio de su voluntad, que Él nos lo ha revelado. Si usted lo busca, lo encuentra. Si no quiere, no le interesa, nunca lo encontrará. Ahora, en la Biblia nosotros podemos ver cómo el cumplimiento del tiempo Dios también llamó, fortaleció, colocó al apóstol Pablo en el ministerio a los gentiles. Y entender nosotros, hermanos, los que ya somos salvos, que Dios es que determina el tiempo para llamarnos, sin importar si lo queremos oír, si queremos ser salvos, si queremos servirlo, si queremos... No, Él tiene su tiempo
para cada cosa, no nosotros, Él. Lo segundo que hemos visto es que Dios envió a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra, porque el versículo 4 sigue diciendo, Dios envió a su Hijo. Ahora, hablamos esa parte hermosa de cómo Dios 100% espíritu, con una mujer 100% carne, engendró un Dios hombre, Emmanuel, Dios se manifestó en la carne. Y explicamos esto, cómo es realmente la cosa, ¿no es cierto? Que podemos decir que María es virgen, porque era virgen, pero no podemos decir que María es la madre de Dios, porque es una blasfemia. Porque María fue la parte humana de Cristo para que el verbo se hiciera carne. Cristo, el Hijo de Dios, estuvo en el vientre de María, pero Dios ya existía desde antes de María muchísimo, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, es simplemente entender las cosas y no pegarse de una tradición o algo así. Ahora, qué interesante, porque Dios Padre envía a su Hijo Jesucristo y Él desciende del cielo y viene a la tierra, no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre que lo envió. Viene aquí a la tierra no a hablar sus palabras, sino a hablar las palabras que el Padre le mandó que hablara. Él vino acá para honrar al Padre que lo envió. Ahora, nuestro Señor Jesucristo fue enviado aquí a la tierra, ¿para qué? Para hacer luz a los hombres, para que los hombres de verdad crean en Dios, para que los hombres entendieran cuál es el camino, la verdad, la vida, ¿sí? El Señor Jesucristo también, estando aquí en la tierra, fue tentado en todo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanidad de la vida, pero sin pecado, enseñándonos el camino para poder entender que Él es poderoso para socorrernos en medio de la tentación. También vemos cómo en el cumplimiento del tiempo el Señor nos llamó, nos salvó y nos ha enviado a nosotros, ahora, hoy en día. ¿Para qué? Para que vayamos a los hombres, porque una vez que nosotros hemos nacido de nuevo, que somos nuevas criaturas, hemos sido enviados por el Señor Jesucristo para hacer la voluntad de Dios su Padre, no la nuestra. Y nosotros debemos hablar las palabras de Dios nuestro Padre, no las nuestras. Muy importante entender eso, porque debemos honrar a Dios con nuestra vida, no es honrarlo. Muy importante, si tú dices que eres cristiano, tienes que vivir como cristiano, porque si no, tú estás haciendo blasfemar de Dios. Debemos ser luz a los hombres para que ellos crean en Dios, y además entender que fuimos enviados por nuestro Señor Jesucristo para que, así mismo como Él fue tentado, si nosotros permanecemos en Él, resistiremos la tentación y podremos seguir adelante sin pecado. Ahora, ¿qué es importante? Lo tercero, que Cristo se hizo como uno de nosotros. Versículo 4, ahí termina. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Ok? La Biblia dice que el verbo se hizo carne, Dios se manifestó en la carne. Obviamente esto se refiere a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios. Esto estaba profetizado. Dios mismo dio la profecía y Dios mismo le dio cumplimiento a esas profecías. Cristo se hizo como uno de nosotros. Cristo participó de carne y de sangre. Recuerden que dice la Biblia que Jesús lloró. Recuerden que Jesús tuvo hambre. Tiene un cuerpo 100%. Ese es el misterio de la piedad. Dios manifestado en la carne. 100% Dios, pero 100% hombre también. Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo como uno de nosotros. Tenía un cuerpo débil, mortal. Cristo fue tentado en todo, pero Él permaneció sin pecado para luego morir a la carne en la cruz del Calvario y así morir a la ley y resucitar a la gracia. O sea, Cristo Cristo nació bajo la dispensación de la ley. Hay que entender eso. Y lo que Jesús hizo fue que vino, se hizo como uno de nosotros, pero sin dejar de ser Dios. Y por eso el Señor puede compadecerse de nosotros. Y el Señor es poderoso para ayudarnos. Pero dice que nosotros debemos pedirle ayuda. Muchas veces los cristianos no vamos del Señor a pedirle ayuda, porque se nos presenta algo, un negocio chueco, una mujer que está casada y que está débil y que de pronto está pasando por dificultades con el marido y yo veo la oportunidad o alguna otra cosa.
y en lugar de orar al Señor y que me dé sabiduría a hacer lo correcto, voy, de pronto peco y vuelvo a orar. Pero no vuelvo a orar a pedir ayuda, vuelvo a orar a hacer ¿qué? Confesar el pecado. Es el oportuno socorro. El oportuno socorro es ¿qué? Antes de, no después. Después es confesar pecado. ¿Estamos o no? Bueno. Ok. Ahora, viendo todo esto, si nosotros también queremos ser buenos misioneros como el Señor, seguir su ejemplo, porque es el ejemplo que debemos seguir en este mundo, debemos tener la actitud de hacernos como uno de los hombres perdidos, pero sin dejar de ser hijos de Dios. Nosotros nunca vamos a criticar un pecado, a condenar a una persona, a descalificarla. Antes vamos allá a ver cómo podemos darle la mano a esa persona para que salga en el Señor, pero sin dejar de ser hijos de Dios. Debemos dejar atrás nuestra gloria personal, nuestros deseos, y así poder ganar a mayor número. Debemos dejar atrás nuestra cultura, nuestra tradición, para poderla cambiar por la verdad. Debemos sacrificar nuestras fortalezas, bajarnos al nivel de la gente, dejar nuestra comodidad, cambiando primero que todos nosotros mismos para que los otros también cambien. Muchas veces les pedimos que cambien y no cambiamos nosotros. Debemos estar dispuestos a hacer cambios que sean necesarios en nuestras vidas para el beneficio del Evangelio. Cambiar cosas que no son buenas en nuestras vidas para poder ganar a otro. Debemos estar dispuestos a hacernos amigos de aquellos que vamos a alcanzar para Cristo. Eso es muy importante. Que la persona, genuinamente, interesarnos en esa persona, en sus penas, en su dolor, en su angustia, lo que sea. Y la persona, cuando usted ve que genuinamente usted le está escuchando, entonces esa persona después lo va a escuchar a usted lo que tiene que decirle de Cristo. Pero también, ojo, eso no excusa el hecho de que si usted tiene una oportunidad de evangelizar, lo haga activa, dinámica y agresivamente, porque de pronto ese momento es la única oportunidad que tuvo con esa persona y esa persona estaba ahí para que escuchara el evangelio, que usted se lo dijera. Entonces vea el balance, la pesa cabal le agrada a Jehová, porque a veces tiramos a no tirar pesa cabal. Debemos pedirle a Dios que nos muestre qué cambiar para poder alcanzar a otros para Cristo. Muy bien, hoy vamos a comenzar el segundo aspecto, que era el que nos faltaba, ¿correcto? El misionero redime la muerte y adopta en su familia. Vea qué bonito. Ponga atención el 5. Dice, para que redimiese, que envió a su hijo nacido de mujer, bajo la ley, aquí, ¿no es cierto? Para adoptar todo esto, salvar y adoptar. Y ahora mire, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Ve? ¿Ve que lo que yo le he dicho no es mentira? ¿Ve que lo que la Biblia dice no es mentira? La Biblia dice que no todos son hijos. Y entonces, ¿cómo adoptar hijos a los hijos? ¿Sí entendió? Ahí dice, adopción de hijos. Recibimos la adopción de hijos, no lo somos. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que a todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, lo envió para salvarnos, no para condenarnos. ¿Sabe por qué? Porque ya estamos condenados. Claro que si nos recondenan no importa, porque somos unos recondenados. Nosotros somos unos recondenados. Como nos portamos en este mundo, como somos con los demás y con Dios, somos recondenados. Necesitamos salvación y ser redimidos, ¿o no? ¿O usted es muy bueno? Levante la mano el que es bueno, a ver, el que no tiene ni un pecado aquí. Muy bien, sigamos. Entonces, redime de muerte y adopta en su familia. Entonces, Cristo fue enviado por su Padre para liberarnos de la ley, para redimirnos de la maldición del pecado que pesa sobre nosotros. Y esa es la pura verdad. Somos llamados, los creyentes, somos salvados, y luego somos enviados a esta tierra para que le llevemos a los hombres las buenas nuevas. Nosotros tenemos que compartir a las personas el Evangelio de Jesucristo. Decirles, ¿sabe qué lo trasciende a usted? ¿Sabe qué hace que su vida aquí no sea inútil, inservible? Y todos los días preguntándose que por qué está aquí, que para qué sirve o qué le pasó, para dónde va. Que salve su alma y que después de que muera o el Señor venga, usted pueda participar del reino eterno de Dios y no estar en la paila mocha con el diablo. ¿Sencillo o no? Hay gente que oye eso y dice, ¡ay! Pero le hablan de que hay un marciano allí en la esquina y se va. ¿Dónde? Un ovni. ¡Ay, sí!
¿Usted sabe qué son los ovnis? ¿Sabe qué son los marcianos? Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Demonios. Que así como el viejito en el Parque Bolívar, con 3 dedales y una bolita, lo deja a usted sin calzoncillos, el diablo tiene más poder que ese viejito y le hace ver a usted lo que él quiera. Sigamos. Digamos que, como decía una abuelita, ese tema está muy jundillón. Muy bien. Ok. Ahora, ¿para qué debemos llevarles el evangelio a los demás? Pues para que ellos también sean liberados del pecado y adoptados en la familia de Dios nuestro Padre. No podemos ser egoístas. Nosotros los creyentes hemos sido enviados a cumplir la misión, la gran comisión que el Señor Jesucristo le encomendó a sus discípulos. Esa es la misión que Dios le ha dado a la iglesia, su iglesia, la única, que es por la sangre y el cuerpo de Cristo, los salvos en Cristo. Ahora, veamos lo primero. Cristo fue enviado por Dios para redimirnos del pecado. Redimirnos del pecado. Vea lo que dice la Biblia en el versículo 5 comenzando. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. La ley es imposible de cumplirla. ¿Sabe por qué? Porque la ley dice, usted quiere justificar con Dios por medio de las obras de la ley, por medio de la ley. ¿Listo? No hay problema. Solo un detalle nomás. Usted tiene que cumplir este librito de pasta a pasta, sin que te falte ni una tilde ni una jota, ni un puntico ni una coma, nada. ¿Es capaz? Nadie, ni el papa, ni el cura, ni el pastor, ni el ungido espiritual, ni el Hare Krishna, ni el Buda, ni el nadie. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Vea lo que dice la Biblia en Efesios 1, 3 al 7. Si no tiene Biblia, bueno, aquí va a salir. Pero, ojalá tuviera Biblia. Efesios 1, 3 al 7 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Usted en Cristo ya está, si ya está en Cristo, usted ya está tiene un lugar en el cielo, con todas las bendiciones. Punto. Si no está, no lo tiene. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos, otra vez, confirmación de lo que les dije, suyos, por medio de Jesucristo. ¿Ven? Vez tras vez, tras vez, tras vez, lo mismo. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Somos aceptos para Dios únicamente en Cristo. Pero para usted estar en Cristo, usted tiene que hacer lo siguiente, muy sencillo. Primero, escuchar la palabra de Dios, el Evangelio, que dice que Cristo murió en la cruz del Calvario por sus pecados, conforme a la Escritura, fue sepultado, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pero cuando usted escucha ese Evangelio, tiene que entender que cuando dice que Cristo murió por sus pecados es por dos razones. La primera, usted es un pecador. Porque usted, como todos los seres humanos, ha dicho mentiras. Usted es un mentiroso. Usted, como todos los seres humanos, ha codiciado. Usted es un codicioso. Usted ha fornicado, es un fornicario. Usted ha adulterado, usted es un adúltero. Usted ha mirado a una mujer o mujer ha mirado a un hombre. Bueno, claro que ya no se sabe, pero bueno. Con codicia. O sea, usted ha pecado, usted le ha fallado a Dios. Usted va a un juicio, sale culpable y va para el infierno de una. Entonces, cuando dice que murió por los pecados es porque usted es pecador. Usted lo primero que tiene que reconocer delante de Dios, no delante de mí, ningún hombre, de Dios. Porque Él sí lo conoce a usted. ¿Sí? Ahora, cuando dice que murió por, también quiere decir que Él pagó el precio de tus pecados. Entonces ahí es donde usted tiene que arrepentirse para con Dios, pedirle perdón. Y después, colocar toda su fe, toda su confianza en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por usted, por sus pecados, por culpa suya, mía, de todos los aquí, de todo el mundo, fue crucificado.
Y cuando usted se arrepiente para con Dios y pone toda su fe en el Señor Jesucristo, usted la sangre de Cristo lo lava. ¿Y sabe qué más pasa? El Espíritu Santo de Dios lo sella. Y usted pasa a ser hijo de Dios y usted es acepto en el amado, con A mayúscula. Ese es Cristo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, vea, Dios envió a su Hijo para que al ser libertados los hombres, porque hay que entender que el diablo nos tiene esclavos, encadenados a voluntad de él, a los seres humanos, antes de ser liberados. Nosotros podamos ser bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales, al pasar por el proceso de la salvación, que todo eso es por fe, ninguna obra. En ese momento somos liberados. Inmediatamente tenemos un lugar en el cielo. Y gente peleando, millonarios y no sé qué, por tener un lugar en un asiento, un cohete que va para Marte. Bueno, así somos los hombres. Muy bien. Dios envió a su Hijo para que por medio de él nosotros los hombres podamos ser santos y sin mancha delante de Dios su Padre. No piense por un instante que usted con mancha y sin ser santo va a estar delante de Dios. Tiene que pasar por el proceso de la salvación y la santificación. Para que por medio de la fe en él sean perdonados nuestros pecados y por su gracia nuestros pecados sean lavados con la preciosa sangre de Cristo. Porque nosotros los hombres se nos perdonan los pecados cuando somos redimidos por la sangre de Cristo. Y por eso dice que la gloria es por él, de él y para él. La gloria de Dios es intocable. Y por eso cuando usted evangeliza, usted no dice, ay, yo he ganado a tantos. ¿Usted? Usted ni yo ganamos una cucaracha. Tal vez de pronto seamos obedientes en compartir el evangelio a alguien y que el Señor obre y lo acepte a Cristo. Pero eso lo hace el Señor, no usted. Ojo que ese fue el pecado de Satanás. Querer ser como Dios sin tener en cuenta a Dios. Dios envió a su Hijo para que al ser adoptados los hombres como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, a pesar de que somos enemigos, entienda eso, es que somos enemigos, es que nosotros los hombres le mantiene ofendiendo al Señor. ¿Usted cree que el Señor, cuando abre así, mira el mundo, está muy complacido lo que ve? ¿Qué pasa si usted coge y le corta la cabeza a un pollo, a un perro, a un gato, a un tigre, a un camello, un burro y una olla y la cierra ahí? Y a los unos 20 días abre y está esa olla y la mira. Se ve una inmundicia ahí y sale un hedor. Eso mismo ve el Señor cuando ve este mundo. Eso es este mundo. ¿Por qué cree que el Señor dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo? Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, cuando nos hace aceptos en el amado, imagine, la sangre de Cristo nos limpia de toda esa inmundicia. Ahora somos olor grato para el Señor. ¡Wow! Dios envió a su Hijo para que por medio de él nosotros seamos redimidos al ser sellados con el Espíritu Santo. Vea lo que dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, la maldición estaba sobre nosotros, pero él se hizo maldición. Él pagó en nuestro lugar, él fue la propiciación, el pago. Él fue nuestro sustituto, el que merecía estar en la cruz, usted y yo, no él. Y él se colgó por usted y por mí, para redimirnos de la maldición de la ley. Porque él sí cumple toda la ley, nosotros no. Dios envió a su Hijo para que por medio de él nosotros seamos libertados del pecado, para que seamos redimidos de la maldición que pesa sobre nosotros por causa de la ley. Y ahora, una vez que estamos libres, una vez que estamos en Cristo, una vez que hemos sido redimidos del pecado, vea lo que dice la Biblia en Romanos 8, 1 y 2. Vea lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en
Cristo Jesús. Ahí no dice los que pertenecen a tal religión, a tal secta, a tal filosofía, los que han hecho muchas obritas buenas, los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora en Cristo hemos sido liberados del pecado, hemos sido redimidos de nuestra condenación. Vea qué hermosura, Gálatas 2:16, vea lo que dice. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, lo que le acaba de decir, religiones, sectas, filosofías, buenas obras, toda esa cosa, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Escuche, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ni las obras ni las religiones salvan, salva la fe en Cristo Jesús. Vean, Gálatas 2:21, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice, no desecho la gracia de Dios. O sea, todo lo que le he dicho, lo que hizo Cristo por nosotros. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces, ¿qué dice? Por demás murió Cristo. O sea, si nosotros nos podemos salvar nosotros mismos, no, pues Dios mandó a su hijo a perder el tiempo y Dios se equivocó, y entonces, ¿cómo el cuento? No, Él mandó a su hijo porque es la única forma de salvar a los seres humanos, no hay otra. Y hizo ese sacrificio tan grande. Cuando creemos en la obra redentora de Cristo, somos redimidos de la ley, redimidos del pecado, para pasar a estar justificados en la gracia de Dios. Entonces, no despreciemos, no desechemos la gracia de Dios. El apóstol Pablo, como buen discípulo de Jesucristo, cumplió con el mandato del Señor de ir a los hombres. Sí, para ir a llevarles las buenas nuevas, para que fueran redimidos por el Señor. Vea, el Señor le dijo al apóstol Pablo, esto es lo que tú vas a hacer, y él lo hizo. Vea lo que le dijo en Hechos 26, 16 al 18, dice así, pero levántate, eso fue cuando lo encomendó, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquella en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cómo recibe uno perdón de pecados y herencia entre los santificados? Por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Pero no es decir, yo creo en Cristo y ya. No, ¿qué cree? ¿Qué cree? Que usted es un pecador y Él tuvo que venir a morir por usted para salvarlo. Y como usted es pecador, usted infringe la ley de Dios. Y ha ofendido a Dios muchas veces. Tiene que pedirle a Dios y arrepentirse. Y luego poner la fe en el Señor Jesucristo. Ahí sí. Eso no solamente poner ahí en su escritorio, tengo fe y me va muy bien. Y hablando de negocios. Impíos, la fe es intocable, es las cosas santas de Dios. La fe no es para los negocios, ni la plata, ni esas bobadas. Pablo fue un hombre que salió en el nombre del Señor Jesucristo a predicar las buenas nuevas, el evangelio de salvación a los gentiles, para abrirle los ojos, para que se convirtieran de las tinieblas a la luz, de esa vida que todos los hombres tienen, a una vida nueva, para que recibir perdón de pecados y herencia entre los santos. Y él se llamaba Saulo de Tarso y después se llamaba Pablo. Y ya no era el perseguidor, injuriador, blasfemo de la iglesia, sino era el siervo del Señor y de la iglesia y de los demás. Nosotros los creyentes, al igual que el apóstol Pablo, hemos sido enviados para que los hombres se reconcilien con Dios. Y esto lo hacemos por medio del ministerio de la reconciliación, se llama. Vea lo que dice 2 Corintios 5, 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quiénes? A todos los reconciliados. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, sino encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ese ministerio de la reconciliación únicamente puede llevar a cabo
con la palabra de la reconciliación. Y la palabra de la reconciliación para la lengua hispana se llama Reina Valera 1960, no Nueva Versión Internacional. Porque la Reina Valera 1960 es la Biblia. La Nueva Versión Internacional es un libro, un vulgar libro. No es ninguna Biblia. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Imagínense los creyentes, el Señor nos salva, nos pone una misión. Nosotros no estamos aquí sentados para hacer santo, un museo de santos. No, somos embajadores en nombre de Cristo. Eso somos. Que vamos a los hombres que están esclavos bajo la ley, esclavos del pecado, esclavos del diablo, esclavos de la carne, para que sean liberados por medio de Cristo y así se reconcilien con Dios nuestro Padre, porque Dios nuestro Padre nos lo mandó. ¿Qué otra cosa? Cristo fue enviado por Dios para adoptarnos como sus hijos. Claro, como resultado de ser redimidos por Cristo, ¿qué resulta? Somos adoptados. Vea lo que dice el versículo 5, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces vea lo que dice Romanos 8, 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu, con E mayúscula, Espíritu Santo de Dios, mismo da testimonio a nuestro espíritu. Duraría años y meses enseñando eso. Pero es simplemente que cuando el espíritu de Dios, con E mayúscula, entra a donde está nuestro espíritu, con E minúscula, el que estaba muerto, vacío, le da vida. Ahora tenemos el Espíritu de Dios y el Espíritu nuestro, y tenemos que someter nuestro Espíritu al Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también, herederos. Eso es lo natural o no. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vimos en Job, ¿no? Job, ¿por qué sufrimos, no? Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, nosotros somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. ¡Wow! ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? El Espíritu Santo de Dios es el Espíritu de adopción. Es por medio de Él que nosotros nos hacemos hijos de Dios. Es por medio de Él que somos adoptados. Por medio del Espíritu Santo de Dios, nosotros los creyentes somos hechos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es que el Señor es con todos los juguetes. Eso no es paja. Si soy hijo de Dios, soy heredero de Dios y punto. Y Dios me lo dice. No es que yo lo diga y yo me jacte o yo me las dé, no. Yo creo la Biblia. ¿Usted la cree? La Biblia nos dice que Dios envió a su Hijo para que por medio de la fe en Él nosotros fuésemos adoptados en su familia. La familia de Dios. ¡Wow! Yo sí prefiero 1000 veces ser de la familia de Dios que la del diablo. ¿Usted a cuál familia quiere? Yo he visto el diablo endemoniado, he visto porquerías de él. Y no se lo recomiendo. Ni 5. Dios es luz, es amor, justicia, verdad. El diablo no tiene nada de eso. Es un homicida, mentiroso. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que pagara el precio de nuestro pecado. Cristo nos redimió del pecado, de la ley, de la muerte y del diablo. Es decir, Cristo cambió nuestro ADN y ahora somos hijos de Dios. Qué interesante. Si existiera, no existe, pero si existiera una maquinita de paternidad espiritual, así como se hacen las pruebas de ADN para la paternidad aquí en la tierra, ¿sí o no? Antes de conocer al Señor, a Cristo, nos hacían una prueba de ADN espiritual en esa maquinita supuesta que no existe, pero si existiera. Resultado, usted es hijo del diablo. Punto. ¡Ay, papá! Ese es su papá. Ahora va, se arrepiente, conoce la verdad, reconoce su pecado, le pide perdón a Dios, acepta a Jesucristo, le hacen la prueba. Hijo de Dios, bendito sea, Padre Santo. ¡Qué cambio! Pero, ¿quién decide sobre eso?
cada uno. Y los que ya somos hijos, no tenemos cómo agradecer. Nosotros debemos entender que ahora somos hijos de Dios porque Cristo nos redimió y nos adoptó en su familia. Vea lo que dice primera de Pedro 1, 16 al 21. Porque escrito está, sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre, con P mayúscula, que es Dios, porque en la Biblia también sale Padre con P minúscula en Juan 8 y ese es el diablo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, que es una vida alejado de Dios. Dios la llama vana manera de vivir. Se lo digo en paisa, una vida perdida, papá. La cual recibiste de vuestros padres. No, ¿cómo fuiste rescatado? No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Vuelve y juega. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó a los muertos, el Evangelio, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahí está. Tercero y último, nosotros somos enviados por Cristo para redimir y para adoptar a los hombres. Para que redimiese, el versículo 5, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cristo vino en el tiempo señalado por el Padre. Cristo vino en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, la dispensación de la gracia. Cristo vino y se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre, para que ahora nosotros, sus hijos, continuemos llevando a cabo la misión que Dios nuestro Padre nos dejó. Esto lo hacemos con el poder y en la autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso estoy aquí. Por eso hablo así del diablo. Porque a mí me protege el Señor Jesucristo. Nadie más. Y el Señor me dice, Jesús se me acerca y me dice, Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Todo poder, toda autoridad, todo dominio. Yo estoy con el que es, sin ser perfecto, ni mucho menos. Pero estoy a sus pies. Y el que venga, papá. Ese chino me está molestando, me quiere hacer bullying. Tranquilo, hijo mío. ¡Pa! O si no, ponga usted enfrente a un demonio a ver cómo le va. O trate de solucionar usted sus problemas a ver cómo le va. Ah, de eso estoy hablando nada más. Muy bien. Ahora, sigamos. Ahora, la Biblia dice en Romanos 15, 15 y 16, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios. ¿Qué hace un ministro de Jesucristo? Ministrar el Evangelio de Dios, no puede hacer otra cosa. Para que los gentiles le sean ofrenda santificada por el Espíritu Santo. Este pasaje es hermoso. El apóstol Pablo, en el cumplimiento del tiempo, fue llamado, salvado y puesto en el ministerio y enviado por Dios nuestro Padre. Y el apóstol Pablo fue enviado con el objetivo de ministrar el Evangelio de Dios, no el Evangelio de él, no el Evangelio de la prosperidad, no el Evangelio de la sanidad, el calzamuelas, levanta paralíticos, sana juanetes. No. El Evangelio de Dios a los gentiles, para que por medio de Cristo ellos fuesen redimidos y adoptados en la familia de Dios. Eso sí es más importante. Es más importante que una persona no le sane la columna, sino a una persona le sane el alma. Y en lugar de irse para el infierno, vaya al cielo. Porque ¿qué se gana que le sane la columna por 20 años más y se muere y se va al infierno? Los gentiles que creyeron y que recibieron el Evangelio de Jesucristo fueron santificados por medio del Espíritu Santo de Dios. Por la obediencia del apóstol Pablo al Señor Jesucristo, todos estos gentiles se convirtieron en una ofrenda agradable para el Señor. Eso es la ofrenda que el Señor quiere. Gente que se convierta a Él. Eso es la ofrenda.
El apóstol Pablo fue obediente a Dios, su Padre, y a Cristo, su Señor. Y por eso también fue muy buen misionero que glorificó a Dios con su vida. Eso lo hizo él. El apóstol Pablo fue un buen misionero porque cumplió con lo que Dios le había mandado hacer, no solo en donde estaba, sino también a donde lo enviaban, no importaba. El apóstol Pablo tuvo éxito en su vida y en su ministerio simplemente porque imitó a Jesucristo, el mejor misionero de todos los tiempos. Recordemos que el apóstol Pablo nos invita a nosotros, los creyentes, a ser imitadores de él, así como él fue un imitador de Cristo. Y este pasaje hay que entenderlo bien, porque vea que dice 1 Corintios 11:1, dice, sed imitadores de mí, así como yo de... Ojo. Pablo, ¿sabe qué está diciendo Pablo ahí? Pablo no está diciendo, che, mira a mí, mira lo sobradote que soy, ve, imita, mira, hace como yo, fíjate en mí. Está diciendo, ¿usted ha visto algo medio bueno en mí? Algo que te sorprende o te llama la atención. ¿Sabes? Así como yo imito a Jesucristo, así también tú imítalo. Porque yo soy un imitador de Jesucristo. Y tú tienes que imitar a Jesucristo, así como yo imito a Jesucristo. ¿Muy diferente o no? Bueno, sigamos. Juan 15:8. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cuánto fruto? Mucho. Juan 15:16. No me elegisteis, es exactamente este versículo con otras palabras del Señor. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, yo os he puesto para que vayáis y llevéis vuestro fruto, llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis a mi Padre en mi nombre, Él os lo dé. Nuestro Señor Jesucristo nos ha elegido para que nosotros, sus discípulos, seamos imitadores de Él, de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo nos ha elegido para que nosotros vayamos a este mundo cada día siendo luz a los demás hombres. Siendo luz, siendo hijos de Dios, lo que somos. Nuestro Señor Jesucristo nos ha elegido para que nosotros llevemos las buenas nuevas a todos los hombres. Cuando le compartimos el Evangelio, la palabra de salvación, la historia del Hijo de Dios, no nuestros cuentos. Porque así vamos a poder llevar mucho fruto para la gloria de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos ha elegido para que nosotros cuidemos el fruto que Él nos dé. Ojo, el Señor no te da fruto, el Señor nos da fruto, hay que ¿qué? Cuidarlo con la vida. Porque así, si hacemos eso, Él siempre estará ¿qué? Con nosotros. Muchas veces no estamos haciendo lo que el Señor nos manda y no, Señor, ¿por qué no me respaldas? ¿Cómo que por qué no me respaldas sin vergüenza? Si no está haciendo lo que yo le mandé, está haciendo lo que usted le da la regalada voluntad, para decirlo de una forma mejor. Así es. Lo importante es que cada uno de nosotros, cada uno, cumplamos con lo que Dios nos ha mandado a hacer. Usted está acá, usted sabe que Dios le mandó algo. Y muchos acá en la iglesia y los que me están oyendo luchan con eso. Porque saben que tienen que hacer algo, el Señor quiere algo de ellos y no lo hacen. Y años y años y años sufriendo. Y el de años y años el Señor dándoles palo. Porque son desobedientes. Sin importar dónde estemos, hay que hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Debemos cumplir en donde estemos. Si su responsabilidad es el hogar, hágalo. Si ya usted tiene más influencia en el vecindario, hágalo. Si tiene oportunidad en el colegio, hágalo. Si tiene oportunidad en la universidad, hágalo. Si tiene oportunidad en el trabajo, hágalo. Si tiene oportunidad en la ciudad, hágalo. Si tiene oportunidad en el país, hágalo. Si tiene oportunidad en el mundo, hágalo. Hermanos, debemos ser obedientes al mandato de Dios nuestro Padre. Debemos ser obedientes a ello, a la gran comisión. Y debemos enfocarnos en la visión que Dios nos ha dado para poder ser obedientes a lo que Dios nos ha mandado. Muy sencillo. ¿Qué quiere el Señor de esta iglesia? Que seamos una iglesia bíblica, local, sólida. ¿Bíblica por qué? Esta es la autoridad. Local, como decía la localiza de Tutucán, que nadie me localiza. A esta iglesia sí se localiza, está aquí en la calle 30, número 8153. Esa bíblica local, sólida, que ojalá todos seamos verdaderos discípulos de Cristo, creyentes firmes, sólidos, arraigados, fundamentados en la palabra de Dios.
¿Sí ve? En la cual cada creyente conforme a la imagen de Cristo. Vea que no dice que se conforme a la imagen del pastor o no sé quién, no. ¿A la imagen de quién? Para que trabajando en equipo nos movilicemos a llevar la palabra de Dios a Medellín, Antioquia, Colombia y al. Eso es. Tú hoy has escuchado la palabra de Dios, que es la verdad. Has visto que la única forma de ser verdaderamente libre del pecado, de la carne, del mundo y del mismo diablo es Cristo. Hoy tú puedes aceptar el Evangelio. Al final habrá un líder acá, si quieres preguntarle algo para que comparta con él. Nosotros los creyentes hemos sido llamados, salvados, enviados por Dios nuestro Padre, para que llevemos las buenas nuevas a todos los hombres. Pregunta, ¿estamos yendo? El que dice, ay no, es que yo vivo aquí en Medellín y ¿cómo voy a ir a África allá? No. No dijimos que comenzaba por el hogar, por el vecindario, por el trabajo, por el colegio, por la universidad, por el trabajo, por la ciudad. Si estás llevando el Evangelio de Cristo, ¿tú estás siendo un discípulo de Cristo o no? ¿Estás siguiendo a Cristo? ¿Estás haciendo discípulos para Cristo o discípulos para ti? ¿Usted, el discípulo, para quién lo hace? ¿Para el Señor o para usted? ¿Estamos obedeciendo a Dios nuestro Padre? Una pregunta que esta fue la palabra que más me quedó de la semana con Greg. ¿Estamos siendo fieles a Dios? Hay un pasaje que habla de la sincera fidelidad. Y usted puede ser un marido que lleva el mercado a la casa, que cumple el deber conyugal con la mujer, que aparentemente hace las cosas bien y todo, pero tiene sucursal o sucursales y cosas. ¿Usted es sinceramente fiel a su esposa? ¿Me explico o no? Y así en cualquier tema. En cualquier tema. Hay fidelidad y hay sincera fidelidad. ¿Estamos siendo sinceramente fieles a Dios o no? Padre amado, Dios Todopoderoso, bendito y alabado sea, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es la verdad, Señor. Que esta palabra corra y sea glorificado, Dios, y cumpla el propósito por el cual tú la enviaste esta mañana aquí a tu casa, aquí con tu iglesia reunida. Que se haga tu voluntad, Señor. Tú sabes por qué la enviaste y sabes por qué la necesitamos cada uno. Te lo pedimos, te lo agradecemos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Colocémonos de pie, vamos a cantar Solo Cristo. Reposo
pie para que terminemos en oración. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te damos infinitas gracias por el día de hoy, Señor. Gracias por tu mensaje, por tu palabra, por tu predicación, Señor Dios, porque fue con toda la autoridad y el poder, Señor. Señor, exhorta nuestros corazones como iglesia a servirte y a alabarte más día a día, Señor. Toma el control de esta semana, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, nuestras actividades, y que estemos dispuestos, Señor, a entender que servimos y el por qué estamos acá, Señor, que es para darte la gloria y la honra. En Cristo Jesús te oramos y te damos gracias por todo lo de la mañana de hoy. Amén.